Hola a todos, bienvenidos a Simple Blending. Yo soy Mónica Hacha, soy dietista nutricionista y tecnóloga de los alimentos. En el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo cortar aros de cebolla con la mandolina. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo cortar la cebolla con la mandolina. Como la cebolla es redonda, bueno, pues tenemos ahí cierta dificultad. Vamos a ver cómo debemos prepararla para que nos salgan los cortes lo más uniforme posible. Es verdad que la cebolla la podemos cortar muy fácilmente con el cuchillo. De hecho, ya os he enseñado también en algún vídeo diferentes tipos de corte que podemos hacer con la cebolla en función de la receta que vayamos a preparar. Por ejemplo, el corte más habitual suele ser en juliana, en forma como de plumitas, para hacerla salteada o cuando la queremos hacer caramelizada en su propio jugo, que ya sabéis que es como yo suelo decir que la hagáis, que no le hace falta azúcar ni nada para que la cebolla potencie su sabor dulce al saltearla. También otras veces me soléis ver cortarla pues igual en media juliana cuando queremos trocitos más pequeños o en brunoise, que es en cuadraditos chiquititos. Un corte que bueno, nos lleva un poquito más de tiempo, pero que a veces nos puede resultar interesante. También se puede cortar en aros, por ejemplo en aros gruesos para hacerlos al horno o la receta tradicional que suelen ser fritos. A mí personalmente me gusta más hornearlos o hacerlos en la freidora de aire para evitar que absorban gran cantidad de aceite y que queden muy empalagosos a la hora de comerlos. Hoy vamos a hacer ese corte con la mandolina, de manera que podemos obtener diferentes grosores. Uno de los cortes más interesantes, al menos para mi gusto, para hacer con la mandolina, es cortarlos finitas, por ejemplo, para una ensalada, que es muy agradable ese sabor de la cebolla, pero sin tener trozos gruesos que mastiquemos durante mucho tiempo, que nos cuesta un poco más. Bueno, a mí por lo menos me gusta mucho, así que hoy os voy a enseñar cómo cortar la cebolla con la mandolina, que os recuerdo que la cebolla es uno de esos ingredientes que no debería faltar en la dieta. Es una fuente buenísima de sustancias bioactivas. Entre ellas destaca la quercitina, es una de esas sustancias con acción antiinflamatoria, antioxidante, de las que nos va a ayudar a mejorar la salud, y además es una fuente buenísima de compuestos sulfurados que también son muy beneficiosos para nuestra salud, que le dan ese olor tan característico, y de fibra. Por lo tanto, espero que vayáis dándole buen uso a la cebolla en vuestra cocina. Independientemente de cómo queramos cortar la cebolla, lo primero que tenemos que hacer es pelarla. Para pelarla, la forma más fácil suele ser cortarle las dos puntitas. Esta cebolla, como veis, es un poco planita de forma, por lo tanto nos permite, como tenemos una rodaja bastante gruesa en uno de los lados, pues nos va a permitir no cortarla por la mitad para utilizarla en la mandolina. Si tenéis una cebolla que sea muy redonda, que nos quede con poca punta, con poca base, necesitamos cortarla por la mitad. Ahora os digo, termino de pelarla. Bueno, la cortaríamos en este sentido, no en este. Si la cortamos en este sentido, al pasarla por la mandolina obtenemos plumas, juliana. Si la cortamos en este sentido, obtenemos círculos, es decir, aros de cebolla. Podemos variar el tipo de corte con la mandolina dependiendo de cómo cortemos la cebolla, si en este sentido o en este otro. Para ajustar el grosor siempre tenemos que hacer, evidentemente, el primero de prueba.
La cebolla lo que tenemos que hacer es apoyarla bien y pasar por la cuchilla. En este caso, bueno, siempre nos puede quedar un poco de piel en las rodajas exteriores, no la he pelado demasiado para tratar de evitar, pero bueno, aquí tenemos las rodajas que nos han quedado bastante finitas. Este corte finito en cuchillo es difícil de conseguir. ¿Qué tenemos que hacer? Ir rodando un poquito la cebolla a medida que vamos haciendo los cortes, porque si no nos va a quedar deforme y al final no vamos a conseguir hacer las rodajas de manera uniforme. Así que vamos girando un poquito, como un cuarto de vuelta, cada vez que pasamos una rodaja. Y todavía podemos ir ajustando cada vez más finito. Bueno, os voy a enseñar, estos son los últimos que he cortado, que he ajustado un poquito más, que ya veis que son casi como papel de fumar, y vamos a sacar algunos de los de abajo, eran un poquito más gruesos, pero bueno, podemos ir ajustando poquito a poco también el grosor de las laminitas, sobre todo con los primeros cortes. A mí, por ejemplo, este tipo de aros sí me parece que quedan muy vistosos y deliciosos para una ensalada. Pero no penséis que la mandolina solo nos sirve para hacer rodajas finitas, también podemos hacer, por supuesto, rodajas gruesas, es decir, del grosor que nosotros necesitemos. Por ejemplo, para hacer unos aros de cebolla, como os he explicado al principio, es tan simple como ir ajustando la palanquita que nos admite diferentes grosores, como ya os he enseñado también en un vídeo en el que os explico cómo funcionan todas las opciones de la mandolina. La mandolina es uno de esos menajes de cocina que a veces pensamos, pasamos sin ella, que no es imprescindible. Para eso tengo el cuchillo. Bueno, pues en parte sí y en parte no. Cuando nos gusta que los cortes que hacemos tengan cierta uniformidad, pues igual porque los queremos presentar en algún plato o porque queremos que el tiempo de cocción sea, bueno, pues muy ajustado, que todos se cocinen al mismo tiempo, pues la mandolina la verdad es que es de muchísima ayuda. Hay veces que pensamos que simplemente es para cortar patatas, que por cierto, para cortar patatas se pueden hacer unos diseños estupendos para que las patatas nos queden siempre diferentes. Diseños que por supuesto también se pueden hacer con otros vegetales, como por ejemplo el calabacín, que da muchísimo juego con la mandolina. Por ejemplo, para cortar láminas finitas y poderlas utilizar para envolver otros ingredientes, como si fuera un canelón o un ravioli. Es decir, nos da un juego especial a la hora de preparar los alimentos, que es difícil de conseguir, como os he dicho, con el cuchillo. Si os fijáis en la uniformidad que tiene el grosor de todas estas rodajitas de cebolla que he ido cortando, bueno, es que es espectacular, son idénticas. Esto nos permite que esos tiempos de cocción, si las vamos a cocinar, pues que estén muy ajustaditos, que todo nos quede, todo el plato uniforme. Si las vamos a utilizar para consumir en crudo, podemos elegir la textura, el grosor que nosotros preferimos a la hora de cortar, en el caso que he hecho hoy, los aros de cebolla, dependiendo, como os he explicado, del uso que les vayamos a dar. Pero es que ya os digo que la utilidad de la mandolina, bueno, es enorme. La podemos utilizar en muchísimas recetas. Algo que nos permite es también acelerar el tiempo, es decir, el corte de una cebolla, hoy lo he hecho muy despacito, pero si hacemos raca, 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 raca con la cebolla en la mandolina, en unos segunditos tenemos la cebolla completa, cortada con el grosor que nosotros queremos. Si eso lo hacemos a cuchillo, pues la verdad es que lo podemos hacer, pero tardamos muchísimo más tiempo. Y que no os dé miedo la limpieza de la mandolina, porque se limpia súper fácil, con un poquito de agua caliente y agua jabonosa, pues como fregamos normalmente los platos, dejarla escurrir muy bien y ya la podemos guardar. Es muy compacta, por lo tanto se guarda perfectamente.
a la hora de comprar una mandolina yo os recomiendo que sea compacta, que las cuchillas estén integradas en la mandolina para evitar que se vayan perdiendo por ahí por el cajón, que eso es algo que a veces también ocurre cuando las mandolinas tienen las cuchillas sueltas, independientes, y hay que intercambiarlas dependiendo del tipo de corte que queramos realizar. Así que este vídeo en el que os he enseñado a cortar la cebolla en aros, espero que no solo os quedéis con el tema de la cebolla, que por supuesto que es algo interesante a la hora de preparar nuestras recetas, pero que os quedéis con las utilidades que le podemos dar también a la mandolina en la cocina. Así que espero que os haya gustado el vídeo, por supuesto que le deis como siempre al like, no dejéis de suscribiros al canal, podéis seguirme también en Facebook, en Pinterest, en Instagram o en Twitter, y espero seguir viéndose a todos en los próximos vídeos.